mucha gente, muchas personas dejan morir a sus familiares porque ya no les alcanza el dinero. Es real. O sea, ya no me alcanza, ya no puedo hacerlo. Nunca lo van a decir de esa manera, pero la gran realidad es esa. Cuando si hubieran tenido un seguro de gastos médicos mayores, muy probablemente hubieran podido costear gran parte de las enfermedades. ¿Sí? Es la diferencia entre los que pues tienen, no voy a decir dinero porque no necesariamente implica eso, pero sí conocimiento financiero. Por eso es que la educación financiera es bien importante, amigo. No conozco a una persona en el banco que haya tenido más de ciertos años, o sea, que tenga más de 40 años, ¿sí? De edad, que no tenga una enfermedad. Sí, o sea, he visto casos de personas que van al hospital. A mí a veces me parpadea el ojo. He visto cómo a la gente se le derrama el ojo aquí de negro. He visto cómo han tenido paros cardíacos a fin de mes. Neta, un fin de mes en el banco es la muerte, es un caos, cabrón. Y sobre todo, pues en los bancos más grandes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chale con el Jale. Mi nombre es Julio César, ya me conocen, soy su anfitrión. Y el día de hoy tengo un tema bastante interesante, un tema al que ya le traía bastantes ganas para poder sacar algunas dudas. Y bueno, principalmente porque muchas personas aspiran a realizar este trabajo en su día a día. Yo mismo trabajé en el sector bancario y bueno, para ello acabo de invitar a una persona que está en este sector, que nos puede hablar en su experiencia de varias entidades financieras y que sobre todo nos va a hacer recomendaciones que yo le he solicitado para poder tener un amplio margen de conocimiento en cómo manejar las finanzas. Eleazar, amigo, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, amigo. Muchas gracias por estar aquí. Perfecto. Pues mira, como le acabo de comentar a la audiencia, tú eres una persona ideal. A ti te conocí en un banco en donde pudimos trabajar poco tiempo, sí, Sí, recuerdo. pero eres financiero netamente, que tienes un conocimiento amplio en el rubro. Gracias. Y por ello, bueno, quiero que partamos. Ahora sí que vamos a empezar desde el inicio. Coméntame, por favor, Eleazar, ¿qué fue lo que estudiaste para poder estar ahorita como bancario? Claro, mira, pues realmente experiencia, pues la tengo, ¿no? Con base en el trabajo. Sin embargo, siento que todavía hay muchas cosas que ir puliendo, que ir mejorando. Y parte del por qué me dedico al banco, pues tiene mucho que ver de cómo empecé mi carrera universitaria. No sé si te comenté alguna vez, amigo, pero yo antes de trabajar o de estudiar finanzas o dedicarme al mundo financiero, estuve estudiando computación. Estuve por 2 años estudiando computación. La verdad me iba muy bien en temas de promedios, llevaba buenas calificaciones, pero nunca me hallé, ¿sabes? Nunca me vi en el tema de la computación. Me gustaba mucho ayudar a las personas en ese momento. Quería algo que me hiciera involucrarme, platicar. Y pues la verdad es que en ese momento, en ese entonces, a lo mejor por falta de una amplitud de conocimiento de cómo funcionaba, pues yo pensaba que era muy limitante el hecho de trabajar en el mundo de la informática en el tema de cómo me iba a relacionar con las personas. Fue por eso que pues con una decisión muy dura, para mí una que me cambió muchísimo y poco a poco me hizo darme cuenta o abrir los ojos de que ya no iba, ya me iba a empezar a ser responsable de mis propias decisiones, fue cuando me cambié de carrera. No sabía con exactitud qué era, pero iba muy enfocado en el tema de las finanzas. La razón por la cual me llamó la atención o cambiarme de carrera a la licenciatura en finanzas fue por un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Sí, sí, te conozco. Entonces, pues yo creo que la gran mayoría de la gente lo que te van a hablar de educación financiera van a pensar en automático en ese libro, que la verdad es que pues es muy sencillo, muy básico. Yo personalmente hoy en día no lo recomendaría tanto como una guía de finanzas, pero me hizo darme cuenta de algo bien importante, de que el dinero tiene un porqué. O sea, el hecho de que estudies finanzas no es que, digo, mi mente en ese momento era pensar en la Secretaría de Finanzas o en un puesto de gobierno o en algo que no tenía la más recóndita idea de qué era. De hecho, en un banco tampoco tenía idea de cómo se trabajaba, ¿sí?
Entonces me cambié, empecé a entender un poquito más en términos económicos, macroeconómicos, de finanzas, contabilidad, mucha información, la verdad, era muchísima información enfocada hacia una economía financiera. ¿Qué significa esto? Pues que iba muy enfocado al tema de la administración de empresas, ¿sí? Enfocado al tema de que yo tenía que aprender a interpretar estados de resultados y con base en eso buscar financiamiento para las empresas, en un sentido muy general, ¿no? Aunque el lenguaje todavía no lo dominábamos, empezábamos a ver temas muy sencillos como pues una introducción a a la economía, donde te hablaban de los 10 principios, seguro en este Gregory Mankiw, que era, pues hoy en día, bueno, se ve mucho en la UAP, que es donde me gradué. Pero pues bueno, a raíz de eso me empezó a cambiar mucho el panorama y pues me di cuenta de que el mundo de Robert Kiyosaki solamente pues era un libro pues principalmente para entretener. Hay conceptos que hasta el día de hoy sí los sigo teniendo en mente y que son muy importantes para que la gente que ya trabaja, se dedica a laborar en un horario fijo, en un trabajo estable, por así decirlo, pues que sí tiene cierto impacto y que pues conforme vas viviéndolo y teniendo la experiencia te das cuenta de que existe, como la carrera de la rata, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, básicamente esa es la razón por la cual estudié finanzas, pero bueno, la verdad es que yo salí de la carrera, no sé si quieres que profundicemos más en eso, pero yo cuando salí de la carrera, pues no sé, no tenía idea de cómo funcionaba un ahorro, no tenía idea de cómo funcionaba una tarjeta de crédito. De hecho, pues me daba miedo, ¿no? Entrar al mundo y decir, oye, voy a entrar a trabajar y no tengo idea de lo que voy a hacer, ¿no? De hecho, yo empecé en un giro muy diferente al bancario. Ok, bien, sí vamos a tocar el tema. La verdad es que precisamente por eso fue que te invité a ti, Gracias. porque quiero que nos apoyes o que nos des esa aportación en la cual se tenga ese conocimiento que a mucha gente nos hace falta, esa cultura que puede llegar el día de hoy a bastantes personas. Pero bueno, antes de empezar a grabar, yo te decía, bueno, precisamente tú me preguntabas, mejor dicho, que porque yo decidí poner el nombre de Chale con el Jale. Es Y correcto. les voy a dar el concepto, al igual a la audiencia, que bueno, este se me ocurrió, porque así como le comentaba aquí Eleazar, mucha gente no sabe a qué va destinada su carrera, la profesión o el entorno en el que va a trabajar. Por ello es que partimos de preguntarte qué estudiaste, ¿no? A qué se puede dedicar un financiero neto. Entonces, tú me comentas que no tenías ni idea al salir de la universidad, de tu carrera, a lo que se supone que te ibas a dedicar. Así es. Y eso me llama mucho la atención, Eleazar, porque, ¿sabes? Si una persona que se va a enfocar a eso no lo sabe, ¿qué se espera de los demás mortales que no tenemos esos conceptos? Entonces, sí platícanos porque va a haber muchas personas, va a haber en esta audiencia estudiantes de tu área que todavía se encuentran en la misma situación que tú y tú nos puedes ayudar bastante con eso. Entonces, Ok. sí platícanos, ¿cómo fue tu crecimiento y ese concepto? Claro, mira, la forma en que entré al mundo laboral, primero que nada, pues fue entrando a una importadora de productos de barbería. Sí, yo entré como auxiliar contable, llevaba pues básicamente el tema de la administración, que es parte del cómo confunden la carrera de un financiero. Muchos piensan o relacionan la carrera de finanzas con contabilidad y son dos conceptos muy diferentes. Digámoslo así, no en el sentido más exacto, pero para que entendamos la diferencia, el contador va a hacer el trabajo o más bien va a ver lo que ya se hizo, ¿sí? Y el financiero tiene que ver lo que se va a hacer con base en lo que ya se hizo. Entonces nosotros necesitamos, sí entendemos parte de lo que hacen los contadores, porque lo necesitamos para poder tomar decisiones, ¿sí? Esta es la razón. Sin embargo, pues desde que entré a la importadora, cuando entré a la importadora, la neta es que no tenía idea. O sea, yo me chutaba cursos o videos de YouTube para aprender de contabilidad porque resultó que pues lo que sabía pues me lo enseñaron en un cuatrimestre y párale de contar de lo que realmente pues era importante, ya que pues hay contabilidad de costos que es como Volkswagen, o sea, no compra coches y vende coches, sino que compra los insumos, las materias y fabrica vehículos. La contabilidad que implica eso es muy diferente a alguien que simplemente compra zapatos y vende zapatos, ¿sí? Entonces, pues al final la carrera es tan amplia, es tan robusta que no puedes profundizar como tal. Entonces, la verdad es que la gran mayoría de mis compañeros o la gente que se gradúa de la carrera,
pues estamos como pollitos sin cabeza, ¿no? No sabemos hacia dónde llegar. Así fue como entré a la importadora. Entonces, cuando estoy en la importadora, tuve la oportunidad de platicar con un agente de seguros, ¿sí? En ese momento, pues yo no tenía idea de cómo funcionaba, yo solamente me recuerdo que mis papás tuvieron una plática de que querían un seguro de vida porque nunca habían tenido uno y que no tenían idea de cómo estaba, y resulta que mi hermana conoció a una persona que estaba dentro del giro, ¿no? Así fue como conocí a un amigo, un gran amigo el día de hoy, que me hizo una pregunta que no se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar, que me dijo: "Oye, si tú te te pensionaras, te jubilaras a los 60, 65 años, ¿cuánto te gustaría ganar al mes?", ¿sí? Y, pues, a mí se me hizo muy fácil, o sea, yo le dije: "Oye, pues sí, ¿a qué te refieres? ¿A lo que podría, o lo que quiero?". "No, lo que tú quieras, o sea, dame un número, el que sea, el que tú quieras ganar cuando tengas 60 años". Esa de cuando tú quieras, eso es bien importante, porque una cosa es lo que yo puedo hacer o lo que tengo, y otra cosa es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, le dije: "Oye, pues, ¿sabes qué? La verdad, a mí me gustaría, no sé, tener una pensión de 300,000 pesos al mes", ¿no? Entonces dije: "Perfecto". Él me lo dijo: "Vale, para hacer esto, tú tienes que estar ahorrando al día de hoy más o menos 150,000 pesos". Y yo en ese momento era más de lo que ganaba en un año. O sea, ¿cómo más de lo que voy a ganar en un año lo voy a destinar a un ahorro o a en este caso un seguro que me va a dejar, pues, un dinero cuando tenga 60, 65 años? Y, pues, mientras, ¿de qué voy a comer? ¿De qué voy a vivir? Y fue cuando me cayó el 20, ¿sabes? Me cayó el 20 de decir, o sea, no tenía idea de lo que estaba diciendo, ¿sí? Así fue como, pues, me empezó a cambiar poco a poco la mentalidad y de decir: "No es posible que yo me haya graduado de una carrera en finanzas donde me enseñan a hablar o trabajar en las mejores empresas como Volkswagen, bueno, aquí en Puebla, ¿no? Que es de las más grandes, Audi incluso, incluso en la Secretaría de Finanzas que también se engloba, si te quieres te puedes ir a la, no sé, a Ciudad de México, un corporativo de los que están en Reforma, te puedes incluso trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores, que está padrísimo, la verdad, pero no tenía, o sea, la verdad es que me generó mucho ruido que no tenía idea de cómo funcionaba una tarjeta de crédito, no tenía idea de cómo funcionaba una cuenta personal, y dije: "Oye, es que no puede ser que me hayan enseñado según a administrar empresas", que la verdad yo en ese momento ni lo sabía, ni lo entendía, y pues mucho menos sepa de cómo funciona un crédito, todas estas cosas. ¿Tienes idea de cómo me sentí cuando salí de la carrera y saber que no sabía nada? Claro. Sí, y justamente lo platicábamos hace un momento, porque a veces te lo plantean de cierta forma y está muy lejano de la realidad. Afortunadamente yo tengo experiencia en la parte de finanzas y te puedo entender ciertos conceptos porque te digo, en tu expertise, tu modo de hablar pues ya está bastante técnico. Pero vamos a las realidades que habíamos hablado. Desafortunadamente en nuestro país tenemos a muchísimas personas que viven el día a día, que no se explican cómo van a poder solventar sus gastos básicos, sus necesidades mínimas, con poder pagar un seguro, con poder tener una hipoteca o pagar una tarjeta. Con tu experiencia y pues todo lo que sabes, sabemos que se puede, pero en palabras más humanas, no sé cómo decírtelo, amigo. Pues vamos a Eh, deshebrarlo, ¿no? Vamos a Como deshebrarlo. para que la gente lo Sí, entienda, sí, claro. sí. Vamos a ponerlo de la forma más simple posible. ¿Cómo tú le puedes explicar a las personas eso que me dices ahorita, pero de la forma más simple posible? Porque tú lo entiendes porque eres experto. Y yo lo entiendo porque pues me dediqué un momento a ese sector. Vámonos con palabras un poquito más simples, Por amigos, si es que se supuesto. puede. Claro, bueno, vamos, te lo voy a decir, si me dices que está bien, pues lo hacemos, No, no, ¿va? adelante. Pero, pues, básicamente, bueno, te voy a terminar de contar la historia de raíz de eso que me cambió el chip, me cambió la mentalidad y yo en ese momento decidí renunciar del trabajo. O sea, dije: "No, no es para mí donde estoy", ni era feliz. La neta, está cabroncísimo trabajar en un lugar donde no te sientes a gusto, donde no te sientes bien, y tal vez no por culpa de las personas o de la empresa, sino de que, pues,
yo siento que todos tenemos o buscamos un propósito personal y laboral, lo tenemos que relacionar al trabajo, ¿no? Entonces fue por eso que decidí trabajar en el sector financiero, porque dije, necesito conocer, necesito aprender cómo funciona. La primera empresa donde estuve fue en Inbursa. Mi historia es bien chistosa, amigo, porque la neta yo empecé al revés. O sea, como te voy a contar la historia de un banquero tradicional, yo empecé exactamente al revés. O sea, yo empecé en Inbursa y en Inbursa la forma de trabajar es comisión. 100%. Si tú no tienes un sueldo, tú no tienes un horario, tú no tienes una cartera. Si una cartera se refiere a una lista de clientes que tú ya tengas, que alguna vez le hayas ofrecido algún producto o un servicio, o sea, que sepan de lo que vendes y de lo que hablas, ¿no? Yo no tenía cartera. Básicamente, pues fue un trabajo, fue meterme a un lugar, en camisa de once varas, la neta, o sea, me capacitaron, me metí a muchas capacitaciones, es algo que sí en ese momento había muchísima capacitación y poco a poco fui entendiendo. No más que entender, la neta es que conforme estábamos ahí en las capacitaciones tampoco tenía idea de lo que hablaban. Es neta. No tenía idea de lo que hablaban, güey. No tenía, o sea, estaba bien complicado porque yo decía, de veras, no, me sentía un tonto, güey. O sea, la verdad no tenía idea y cuando hice mi primera cotización de un seguro de vida que fue mis papás, no sabía ni explicárselos, terminábamos peleados porque y a mí me estresaba que no lo entendieran, porque a lo mejor yo sí lo comprendía porque ya había estudiado una carrera y todo, pero es precisamente eso, lo difícil era transmitirlo, güey. ¿Cómo se lo explico a alguien que no tiene idea de esto? Y eso fue mi reto más grande y fue una de las razones por las cuales no me funcionó estar en Inbursa, ¿no? O sea, no creo, no digo que sea malo, yo creo que no hay trabajo malo, simplemente hay lugares donde no te sientes a gusto. Pero a raíz de eso, pues no fue. Mi más fuerte en ese momento fue la Afore. Entendí ahí, ahí sí, sí, empecé a entender cómo funciona la Afore y cómo se componen los instrumentos. La Afore, pues es donde todos los trabajadores formales que tienen un ingreso estable, fijo, que te reciben o básicamente tienen prestaciones de ley, tienen una cuenta Afore. Si no lo saben, búsquenla en Afore Móvil porque existe. Y tú tienes dinero en algún lugar que tienes que saber cuánto tienes porque te va a servir muchísimo y entre más pronto sepas, mucho mejor. Entonces, pues ahí empecé a entender cómo funcionaba el tema de las afores. Y pues también era complicado. La verdad es que lo feo de trabajar ahí eran las letras chiquitas, ¿sí? O sea, de que, oye, sí, te voy a pagar 10,000 pesos de comisión por traspasar una cuenta. Un traspaso quiere decir que si mi Afore está en Inbursa, por ejemplo, precisamente yo la quiero pasar a Banorte, ¿no? Eso se conoce como traspaso. Y pues obviamente los bancos pagan una comisión a los asesores de Afores. Entonces, a eso empecé a dedicarme, empecé a entender cómo funcionaba, pero pues no me era lo suficientemente redituable, pues principalmente porque era en pandemia y y en segunda, pues porque no sabía, todavía no estaba fogueado, güey. Entonces, pues me di cuenta de que pues iba a estar complicado estar dedicándome a eso si no iba a tener un ingreso pues constante, que en ese momento yo lo necesitaba, ya tenía mi hija, entonces ya era un tema de que pues necesitaba estar cubriendo gastos que no lo, pues a través de ingresos que ya no tenía, ¿no? La verdad es que se fue una temporada muy difícil, la neta, a mí la pandemia para mí fue una de las experiencias más duras y cuando entré a HSBC, que fue precisamente después de la pandemia, yo llegué con cierto trauma de perder el trabajo, precisamente de decir, ¿y si vuelvo a pasar por lo mismo? Y fíjate cómo son las cosas de lo que estábamos hablando hace rato, hoy ese miedo ya no lo tengo, ¿no? O sea, ya es como, vamos por otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar tantito. Este, dejé en Bursa, empecé a trabajar en Sadasi, ¿sabes qué es Sadasi? Es el grupo que vende casas, Así ¿no? es, compra, desarrolla, hace desarrollos inmobiliarios. Entonces trabajé con ellos. La verdad a mí no me gustó la experiencia de trabajar personalmente con ellos porque dije, va, no me gustó la Afore, pues voy a probar con bienes raíces, ¿no? Que ya yo entre mí decía, ya me estoy desprendiendo de las finanzas, pero después me di cuenta que no. O sea, te voy a explicar ahorita por qué. Pero entonces, bueno, entré a Sadasi, empecé a ofrecer el tema de las casas, cómo funcionaban los esquemas. Tampoco tenía idea de cómo mostrarle una tabla de amortización, que una tabla de amortización es, yo pido un préstamo y cómo voy a hacer mis pagos, pues con ciertos periodos, ¿no? Este, las comisiones no eran tan buenas, ¿no? Tenías que vender mucho para llevarte comisiones grandes y vamos al mismo problema. Necesitabas una cartera de clientes, ¿sí? Para que pudieses tener un arranque, o sea, para que tuvieras la estabilidad. O necesitabas un colchón, o sea, decir, tengo una lana que me va a cubrir unos 3 4 meses,
o necesitabas una cartera, no había de otra. O sea, si tú quieres empezar en el sector inmobiliario, necesitas una cartera o necesitas un colchón. O sea, no vas a hacerla si no tienes Si algo, empiezas desde no, cero. no, porque está complicado. O sea, la verdad es que no es tan sencillo. Hay una famosa regla que aplica en todos, no necesariamente en las finanzas, que es la ley de Pareto del 80-20. ¿Qué significa? Se abre un mercado de memelas, ¿no? O de hamburguesas, y solamente el 20% de los que se dedican a ese sector se van a llevar el 80% de las ganancias. Y el otro 20%, el otro 80% se va a llevar el 20%, ¿sí? Pero bueno, vamos a avanzar, ¿no? Después de Sadasi, que no me gustó la experiencia, no me agradó, me cambié de institución y me fui a GNP. O sea, así fue mi carrera, o sea, así fui, güey. Entrando en GNP, la neta es que ahí fue donde pude desarrollar más mi músculo en el sector asegurador y me hizo darme cuenta de la neta, la importancia que es que las personas se aseguren. O sea, neta, tampoco sabía vender, la neta en ese momento era muy malo. Entendía, aquí estaba todo, o sea, yo sabía perfectamente cómo funcionaba y era muy numérico. O sea, yo me sentaba con un cliente y le mostraba mi cotización, le decía, mira, tú vas a invertir tanto y vas a ganar tanto, porque para mí hace sentido. O sea, si inviertes 100,000, pero vas a ganar en 10 años 1,000,000, pues vas a ganar 900,000 pesos, ¿sí? Para mí eso sí tiene sentido y llama la atención porque es una manera de decir que es dinero barato, Sí, ¿sí? claro. Pero la gente no lo ve así, güey. La gente no lo ve así y después entendí por qué, ¿sí? Pero no lo ve porque precisamente no, las finanzas no es un tema de números, güey. Es un tema de emociones, ¿sí? Es un tema, las finanzas personales, hay una frase que me encanta que dice que las finanzas personales son más personales que financieras, ¿sí? Porque no necesariamente vas a tomar la mejor decisión, sino vas a sentir la decisión que te haga sentir más cómodo y te haga sentir más a gusto. Ok, aquí vamos a hacer una pauta. Qué bueno que tocas el tema. La verdad es que yo tengo esa ansiedad de poder aportar cierto conocimiento al público. Y te voy a hacer una pregunta a la vez de las inquietudes que yo tuve en la parte financiera Ujú. cuando pues era más joven todavía. Y como lo que tú dices, o sea, tú estando en esa área, no sabías a lo mejor de una tarjeta de crédito, a lo mejor de una hipoteca o tablas de amortización. Ya nos lo pudiste explicar de una forma un poquito más fácil, y te lo agradezco bastante, pero te voy a hacer ciertas preguntas que me gustaría que sí les pudieras dejar en claro al público Ujú. antes de entrar a tu contexto Bancario. bancario, porque ese es un tema, un temazo. Primero que nada, Eleazar, explícales o trata de explicarle al público en la forma que tú ya manejas, cómo se maneja un buen historial crediticio. Ok. Bueno, mira, fíjate que ese es un tema bien importante. Esa es un área completamente. El tema del crédito, lo que te decía hace rato, es un tema de riesgos. El buró de crédito es un riesgo. O sea, ¿qué tan riesgoso es prestarte a ti, Julio? ¿Sí? Eso es. Sí, entonces no es un lugar donde se van las personas que no pagaron. Ahí van a estar todas las personas que tuvieron o tienen algún crédito o tienen algún servicio contratado como CFE, como agua, como el agua incluso. Este, bueno, obviamente los créditos, préstamos, tarjetas, incluso impuestos del SAT puede haber. Si no los pagas, te van a clasificar ahí, y pues puedes tener un antecedente que te impide generar historial. La neta es que el tema del crédito es bien complejo, güey, porque muchas personas se les hace fácil pedir prestado sin medir la capacidad de pago, que es algo que nunca te van a decir, güey. O sea, tú ves cualquier canal de YouTube y te van a platicar, ¿no? Mientras tengas un buen buró de crédito, te van a dar unas super líneas, güey. No, así no funciona. O sea, estaría padrísimo porque todo el mundo tendría dinero, güey. O sea, sería un poquito más razonable. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay otra situación que es tu capacidad de pago, ¿sí? Y por estadística, de eso es muy común, pues normalmente te sugieren no endeudarte más del 30% de lo que ganas. Entonces, si tú tienes un ingreso de 10,000 pesos, mi recomendación es que no te endeudes más de una cuota mensual de 3,000 pesos. ¿Sí? O sea, tú básate en lo que vas a pagar al mes. Y después te voy a platicar de los hacks, como te platiqué de las inversiones, pero también aplican los créditos, cómo puedes hacerlo. Entonces, es jugar con los números porque eh,
yo siempre he dicho, oye, la neta es que el crédito es importante no porque te vayas de vacaciones, no porque te hagas una casa incluso, es porque te puede salvar de un apuro, de una necesidad de salud, ¿sí? O sea, Dios no lo quiera, un familiar enfermo, no hay dinero que alcance, la neta. Y una estadística muy triste que te voy a decir, amigo, precisamente por eso es que considero que los seguros son bien importantes. Mucha gente, muchas personas dejan morir a sus familiares porque ya no les alcanza el dinero. Es real. O sea, ya no me alcanza, ya no puedo hacerlo. Nunca lo van a decir de esa manera, pero la gran realidad es esa. Cuando si hubieran tenido un seguro de gastos médicos mayores, muy probablemente hubieran podido costear gran parte de las enfermedades. ¿Sí? Es la diferencia entre los que pues tienen, no voy a decir dinero porque no necesariamente implica eso, pero sí conocimiento financiero. Por eso es que la educación financiera es bien importante, amigo. ¿Sí? Y... A ti en tu trabajo, en la parte de un seguro, ¿puedes contarnos brevemente una anécdota que haya pasado? Porque yo sí conozco, que realmente una persona pudo haber tenido ese seguro meses antes de haber fallecido o de que la persona a la que se le ofreció el seguro le ocurrió a un incidente y dije, a lo mejor en el momento hubiera sido perfecto, pero muchas personas no caemos en cuenta de lo que acabas de decir. Cuéntanos una breve historia, o sea, algo que tú digas, independientemente de que dejen morir a sus familiares, que es algo tristísimo sí, la verdad es que sí. y que pues sí pega porque falta de cultura, a veces ni siquiera es de recursos o posibilidades. ¿Tienes alguna anécdota? Sí, claro, tengo una ¿No las bien. puedes compartir? Digo, no estamos yendo en orden cronológico, quiero dejar eso claro porque Claro. van a pensar que pues, nos saltamos y pues yo te estoy hablando ya de mi expertise, ya cuando ya tenía el conocimiento, la experiencia. Mi primer caso de una persona siniestrada, fueron dos, de hecho, y fueron la misma enfermedad. Sí, o sea, la primera persona que le vendí mi seguro de vida, un seguro de vida en BBVA, fue una persona que tenía cáncer. Sí, fue una persona que precisamente tenía cáncer. Ella como tal, en la gran mayoría de las aseguradoras, ya no es una persona asegurable, pues porque ya tiene un riesgo muy potencial, pues de fallecer, ¿no? Pero bueno, BBVA la verdad es que es muy noble en eso, te da productos para cuando tienes cáncer. Y pues básicamente es una ayuda, no es que te vaya a salvar la vida, ni mucho menos, pero te va a servir al menos pues para cubrir tus gastos funerarios, para pues alguna emergencia, para algún traslado en ambulancia, te va a servir para muchas cosas, ¿no? Este, pues tristemente pues la persona falleció después de que me enteré y pues al final supe que las personas pues pudieron ahí cobrar como al menos cubrir sus gastos, los pequeños gastos que tenían. En el caso de ella pues no se llevó una gran lana o gran dinero pues porque ya tenía la enfermedad, pero sí me tocó otra persona. Mira, dentro de los bancos funciona algo que se le conoce como cruzar o cruce. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una oferta de algún préstamo y te ofrecen con una tasa de interés, si un interés es el costo del dinero, cuánto te cuesta pedir prestado. Si yo te puedo bajar el interés, o sea, darte el préstamo más barato, ¿sí? Normalmente te explico los beneficios. Oye, te vas a ahorrar por 100,000 pesos que pidas prestados, te vas a ahorrar, no sé, con esto que te voy a hacer, sin 30,000 pesos de intereses, ¿no? Eso es muy bueno, oye, pues sí, pero pues a cambio, pues necesitamos consolidar nuestra relación de negocios con los bancos. Yo te recomiendo que tengas algo que pues no tengas ahorita, ¿no? Platícame, ¿no? Pues empiezas a entrevistar al cliente, a conocerlo. Es importantísimo en el banco conocer a las personas porque pues te da de todo. La neta, hay ves de todo. Me podría pasar horas hablándote de casos que hemos visto, historias que me han contado increíbles. Pero bueno, al final me di cuenta que la persona, pues, necesitaba un seguro de vida, no lo tenía, ¿no? Entonces le dije, oye, pues pruébalo, tenlo, te sirve para esto, 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 y pues ya, si no te gusta, pues no pasa nada, lo cancelas al año, ¿no? La persona pues me dijo que sí, o sea, la neta es que yo jamás, no sé si sepan de las historias de terror de los bancos, de cómo se venden los seguros, pero yo jamás he vendido mal, o sea, siempre me ha gustado explicarle a la gente lo que se lleva, porque el seguro es una herramienta, es un colchón, o sea, literalmente es como, si no tener un seguro es como construir un castillo en el aire. Sí, es tener tus cimientos firmes. Se te puede caer la estructura y todo, pero si tienes los cimientos firmes, te puedes volver a levantar.
Así funciona un seguro. Entonces, esa persona a los 6 meses llegó a verme, pues porque quería cancelar. Porque también le expliqué algo que se le conoce como cancelación del seguro. ¿Qué quiere decir? Que si tú, los seguros se calculan por año, tú pagas por todo un año, ¿sí? Entonces, si a los 6 meses por alguna razón ya no puedes pagar tu seguro de tu auto, por ejemplo, porque lo vendiste, ¿sí? Tú puedes solicitar la cancelación del seguro en la línea de tu aseguradora y el banco o la aseguradora te va a devolver pues la parte que no ocupaste del seguro. En este caso, los otros 6 meses, ¿no? El cliente sabía eso. Entonces, cuando me fue a ver, me dice, oye, pues Eleazar, la verdad es que pues vengo a cancelar el seguro porque necesito dinero. A ver, platícame qué pasó. Pues yo normalmente, pues hay gente que no mide cuánto puede endeudarse y pues empieza a tener problemas en buró, que yo pensé que iba por ahí. Y me dice, no, pues, no, como que no, obviamente son palabras o son temas muy sensibles. Afortunadamente creo que mi carisma me ayuda mucho para poder entablar una conversación con las personas porque yo siempre trato de hablar de buena fe y con el propósito de ayudar a la gente. Tu honestidad te ayuda. Gracias, sí, o sea, al final es que hay que ponerse en el zapato de las personas. Lo que siempre le digo a mis clientes, yo también soy cliente, sí, o sea, y por eso pues creo que te mereces el mejor trato, ¿no? Entonces, pues dentro de la plática, pues precisamente le habían detectado cáncer. Sí, le habían detectado cáncer y pues necesitaba cubrir unos gastos, no tenía dinero, eventualmente el señor, y no os digo, no sé si le dije, no soy romántico en decir estas cosas, mi trabajo es decir las cosas como son. Y le dije, señor, es que si usted cancela el seguro, le van a dar un poquito, pero no le va a dejar nada a su familia. Le digo, ¿qué plan podríamos hacer? No sé, de tener familiares que tengan a lo mejor recursos que puedan ayudarle a cubrir sus gastos. ¿Qué garantía y qué seguridad tiene, señor? Que se va a morir. Tristemente, discúlpeme que se lo diga así, pero quiero que sepa de que cuando usted falte, su familia va a cobrar de los 200,000, no me acuerdo cuánto era, una suma asegurada de 200, creo que son 350,000 pesos el monto más pequeño, y le dije, de ahí pueden cubrir los gastos que tú le pedirías a las personas para poder seguir costeando tus gastos, y a lo mejor quizás le sobre algo, ¿no? O sea, la verdad es que cuando le enseñas y empoderas al cliente, y es lo que te digo, pues a ellos se les abre el panorama y van a entender para qué sirve y cómo lo van a trasladar a su vida. Voy a lo mismo, por eso las finanzas personales son más personales que financieras. Pero es importante que tengas a alguien, sobre todo que tengas la educación, pero sobre todo, si no la tienes, que tengas a alguien que te pueda asesorar, pues de buena fe. No, de buena fe, a lo mejor sí pagando, pero yo personalmente no recomiendo que tus asesorías sea siempre ir a un banco porque te encasillas solamente a una sola marca, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues evidentemente te van a recomendar productos de acuerdo pues al banco o a la institución a la que pertenezca tu ejecutivo. No, pues me imagino que falleció. Pues no tengo idea, la verdad es que le perdí el rastro. Parte de los seguros de BV de bancos, no de BBVA, de los bancos en general, es que el problema es la gran diferencia entre un agente de seguros. El agente de seguros, el deber ser, es que te esté acompañando y ayudarte a hacer los trámites correspondientes. En los bancos, pues tú te comunicas a la línea y es ahí otro gran problema, amigo, porque la gente no sabe cómo gestionarlos, la gente no sabe cómo reclamar sus seguros, ¿sí? Y por eso y por todo muchísimas cosas más, pero dentro de esto que es más importante, por eso la gente piensa que los seguros son un gasto innecesario, ¿sí? Los mexicanos somos reactivos ante los problemas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Yo reacciono ante un problema, o sea, me empujas, yo no sé, me pongo brusco, ¿no? De lo que sea, pero si yo veo que me vas a empujar, me puedo prevenir, ¿sí? Y eso es una gran diferencia que pasa con una cultura, por ejemplo, estadounidense, ¿sí? Donde pues es básico, o sea, es así como despensa general tener un seguro de gastos médicos mayores. Es más probable que vendan su casa, que vendan su coche, a que cancelen sus seguros, ¿sí? Porque ellos sí miden el riesgo, saben cuánto grado impacta el no tenerlo, ¿sabes? Porque digo, tal vez mucha gente no va a entender cómo funciona un seguro de vida, uno de gastos médicos, ¿sí? Se entiende, pero al final saben que existe, ¿sí? Pero la gran mayoría no sabe que existe un seguro de hogar. Y eso está padrísimo porque la gran mayoría de los seguros de hogar te incluyen algo que es responsabilidad civil. ¿Y qué significa responsabilidad civil? La responsabilidad civil quiere decir que todos los daños que yo llegue a ocasionar involuntariamente, ¿sí? Me los va a cubrir el seguro. O sea, no tiene nada que ver con la casa, son cositas extra que están incluidos dentro de la póliza. Pero pues supongamos que un perro muerde al vecino, ¿sí? Y el vecino tiene que irse al hospital y tú tienes un seguro de gastos, perdón, un seguro de hogar,
el banco va a indemnizar o la aseguradora va a indemnizar a la persona que pues le mordió el perro. O sea, tú te lavas las manos, por así decirlo. No inventes, eso está padrísimo. O sea, de verdad que es increíble todo lo que desconocemos de ese tema, Así que es. nos puede sacar de tantos problemas. Así es. Es muy bueno, la verdad. Vamos a entrar otra vez a cronología. Digo, esto yo lo consideré bastante importante porque la parte del historial crediticio yo considero que es fundamental. Como tú lo dices, nos puede sacar de muchos líos, de problemas, o nos puede ayudar a poder empezar un negocio, un emprendimiento, algo que tengamos como un anhelo. Entonces, bueno, en la parte de historial ya nos pudiste explicar, inclusive un poquito más de los seguros. Ya vamos a entrar un poquito más a tu experiencia Sí, laboral, claro. porque, como yo te decía, muchísimas personas aspiran a estar en el sector bancario o al sector financiero, como tú no los quieras plantear, Ujú. porque vamos a ser honestos. En México hay poquísimos lugares o pocos centros de trabajo que te ofrezcan un sueldo bien remunerado, bonos, prestaciones superiores a las de ley, descansos fines de semana y obligatorios festivos. O sea, si tú me dices, ¿dónde me dan eso? ¿Dónde firmo? Claro. Pero ¿qué hay detrás de? Eleazar trabajó en BBVA, HSBC, Inbursa, o sea, él estuvo en los bancos más grandes con la experiencia que ya llevas, más o menos ¿cuántos años, amigo? Llevo aproximadamente 5 años, no es mucho, pero pues cuentan. O sea, la verdad es que la experiencia bancaria pesa, No, pesa claro, mucho. no, claro. Claro, y has estado en diferentes sectores. Eso creo que es mi más grande fuerte, amigo. Yo actualmente trabajo en Santander. Sí, Pues fíjate, otro trabajo. más a tu... Y hoy trabajo en el sector pyme, ¿sabes? Pero creo que mi más grande fortaleza, porque de verdad, neta, en el banco conoces gente, algo que me gusta mucho de los bancos es que conoces a gente mucho más inteligente que tú. Sí, y eso es un reto increíble porque te superas. Pero yo creo que mi más grande experiencia no es el tiempo. Mi más grande experiencia es que conozco varios bancos. Sí, o sea, y no solamente yo, digo, mi esposa también ha trabajado en bancos, actualmente trabaja en otro banco y a raíz de ella, pues sé cómo funciona y me di cuenta de que todos los bancos tienen el mismo esqueleto, ¿sí? O sea, tal vez sus formas de operaciones un poquito distintas, pero en esencia es lo mismo, exactamente lo mismo. Ok. Yo inclusive, a forma de broma, en algún capítulo del podcast, comentaba que si trabajas en un banco, te salgas de ahí, porque es increíble el nivel de estrés al que te llevan en ese tipo de trabajo. Tal vez mucha gente piense que estando ahí sentado como ejecutivo en cualquier sector, pues tienes toda la facilidad, ¿no? Aparte de lo que te acabo de decir, todas las prestaciones y lo bonito. Pero poca gente tiene en cuenta el nivel de exigencia que te van a pedir en esos lugares. Entonces, qué bueno que has estado en todos estos bancos de todos los colores y de todo tipo de manejo que tienen. Por favor, Elisa, platícanos, ¿cómo es estar dentro de un banco? Claro, mira, pues al final en GNP, no sé, al final nunca fui agente, nunca fui agente. Tuve mi cédula provisional, que es un parte dentro del ramo asegurador, y eso fue todo. Entonces, pues yo necesitaba estabilidad porque tenía, o sea, lo poquito que ganaba, pues la verdad es que se iban todos los gastos de mi hija, para mí, mis deudas, lo que sea, y pues, no tenía ni un peso. O sea, la neta es que me costó mucho trabajo, por lo mismo que te digo, no tenía cartera. Entro a los... Ah, bueno, pero ¿por qué te quise platicar esto del ramo asegurador antes de entrar a esto? Sí, sí, dime. Porque muchos que están en el ramo asegurador son personas que estuvieron trabajando en algún momento de su vida en un banco. ¿Sí? Y la gran mayoría de las experiencias que tienen es que los corrieron. Sí, es real, o sea, la verdad es que es muy rotativo el trabajo en el banco, no hay estabilidad, o sea, si piensas entrar a un banco porque quieres estabilidad, estás muy equivocado, ahí no es, ¿no? Esa es una realidad, es muy competitivo, todo el tiempo te debes estar superando y todo el tiempo te van a estar exigiendo resultados. O sea, incluso a veces parece que eso importa más que tu salud. Y no es malo, o sea, yo creo que lo más rico que tienes en el banco es el aire acondicionado. Pero eso, ¿no? De que pues no estás trabajando en el sol, no te estás desgastando, deshidratando, o sea, yo creo que es lo mejor, digo, la ventaja de estar ahí, pero no mucho más, a lo mejor pues los bonos, ¿no? Que pudiesen haber, pero la verdad es que sí es poco. Cuando tú entras en el ramo asegurador, te das cuenta de que el banco realmente la comisión que te da es mínima, la gran mayoría se la quedan los bancos. Pero bueno, yo necesitaba esa estabilidad, amigo, y pues tuve la oportunidad de que HSBC me buscó después de que yo había buscado, y también por eso también es que estuve dedicándome a esto, en parte fue a fuerza,
por lo mismo de la pandemia, pues no había tanto trabajo. Entonces, pues tenía que hacer lo que había, ¿no? Y fue así como, pues, HSBC había visto mi vacante, mi currículum casi un año después de que me había postulado, y pues me invitaron a trabajar con ellos. Me gustó, bueno, acepté porque lo necesitaba y sobre todo porque iba a empezar como de ejecutivo, no iba a empezar en ventanilla como normalmente se empieza la carrera bancaria y es una ventaja, o sea, todo lo que hice me sirvió de algo, ¿no? De no empezar hasta abajo. Entonces, entré en HSBC, me di cuenta de que las situaciones eran muy diferentes, no era de que, oye, es que tengo este problema, sí, siéntate, ven, te ayudo a solucionar tu problema, no, es un tema de tiburones, es un estanque de tiburones estar en un banco, eh, hay estanques más agresivos que otros, HSBC para mí es de los más nobles, ¿sí? El tema pues es precisamente la calidad humana, digo, comparándolo a nivel de ingresos entre un banco como el azul o como HSBC, pues el ingreso es mucho más grande en el azul, ¿no? Pero la exigencia es inmensamente mayor. Ahí en HSBC, pues tuve la fortuna de estar en dos sucursales, donde pues el poder adquisitivo era muy alto de las personas. Ahí fue cuando empecé a entender realmente de finanzas, ahí fue, porque me di cuenta de que era para mí muy fácil vender productos, ¿sí? O sea, el problema que tuve todo el tiempo anterior era que no tenía una cartera de clientes. Y es por eso que la gran mayoría de los que trabajan en un banco y los corren o renuncian o lo que sea, se van a trabajar al sector financiero como agente de seguros, lo que sea, porque ya tienen una cartera y es más fácil para ellos consolidarse. Entonces, por esto digo que yo inicié al revés. Sí, o Claro, sea, a mí me sí. costó, le sufrí, pero al mismo tiempo desarrollé un músculo increíble en eso porque me di cuenta de que todo eso para mí fue una escuela, fue realmente mi escuela. Sí, la escuela me enseñó conceptos técnicos, hablar con tecnicismo y lo que sea, pero estar en la práctica me enseñó realmente lo que es el mundo financiero, de verdad. O sea, me sorprende que yo no, digo, la verdad es que yo no recibí mi certificado de licenciatura con los mejores promedios, o sea, porque tuve muchos problemas, no fue porque no quisiera, este, pero había personas que se titularon con honores, ¿no? Y uno de ellos, una de esas personas, me llegó a preguntar a mí dónde podía invertir su dinero. O sea, y me volví a la misma reflexión que llegaba al principio. ¿Cómo es posible que nos estén enseñando a administrar un negocio, una empresa, o más bien llevando la contabilidad de una? Ojalá fuera una empresa, porque si no creas la tuya, pero, o sea, te pregunta alguien que se supone que debe saber, ¿sabes? O sea, está increíble, es increíble cómo funciona el sistema de la universidad. Por eso, si tú en algún momento sientes que no te está gustando, más bien que no sabes el rumbo que debes de seguir, o sea, tú solamente confía en el proceso, tú solamente confía en lo que estás haciendo y créeme que la vida te va a acomodar donde tú tengas que estar, ¿no? Digo, estamos muy jóvenes todavía, pero considero que los achaques que he tenido o que me pasaron me dieron esa experiencia. Entonces, perdóname, ya no va a ser bien lo de HCBC. Los ingresos eran muy altos, estoy hablando de ingresos de nómina de 80, 90 mil pesos donde estaba trabajando. Entonces, pues ya para mí era ya empezar a colocar créditos, créditos, créditos. Y me di cuenta cuando yo formalizaba créditos personales o préstamos de nómina a los empleados, perdón, a los clientes, yo les entregaba su tablita de pagos, o sea, cómo iban a quedar sus pagos cada quincena o cada mes. Me di cuenta de algo bien importante, que es cómo va bajando tu deuda. O sea, al principio de cuando tú estás pagando tu crédito, ¿sí? Vamos a dividirlo en dos columnas para hacerlo más sencillo, ¿sí? Cuando tú pides un préstamo y tus pagos al principio, esto es capital y esto es puro interés, ¿sí? De lo que pagas, estos intereses y esto es capital. ¿Qué va a pasar con el tiempo, amigo? Se va haciendo esto. Se Sí, invierte. se invierte, exactamente. Entonces, si tú tienes 4 meses, un crédito de 5 años y vas en el mes 4, en el mes 11, pues realmente el interés que vas a pagar en el último pago es mínimo, es muy poco, ¿sí? No contrario cuando es tu primer pago, porque la gran mayoría de intereses se va en ese pago. Por eso muchas personas cuando ya llevan un año o 2 años pagando su deuda sienten que no le han bajado. Lo que pasa es que le han bajado el interés, no le han bajado la deuda como tal. Entonces ahí me di cuenta de algo bien importante, de que la gente puede hacer prepagos o un pago adelantado. Y es ahí donde yo te decía de la deuda. Tú no te tienes que endeudar tanto, o sea, tú tienes un porcentaje, un margen, ¿sí? De decir, yo puedo pagar 3,000 pesos al mes, mensuales. Y mi recomendación, si bien es válido, si lo quieres tomar, no te endeudes más de 2,000 pesos, ¿sí? Porque esos 1,000
van a ser excedentes que tú vas a poderlos adelantar al crédito, ¿sí? Y una deuda de 3 años se vuelve una deuda de año y medio, ¿sí? Nada más haciendo ese truco. Y no vas a sentir la misma pesadez. Estás generando historial crediticio porque los bancos o el buró de crédito va a determinar que sabes manejar la deuda y te va a empezar a ofrecer intereses más baratos, ¿sí? El tema de que te presten con un interés alto va a depender meramente del riesgo, ¿sí? No es la cantidad de dinero, no es nada, es simplemente qué tan confiable eres, ¿sí? Entonces, a mayor confianza o mayor capacidad de pago, pues el interés es más bajo. Por eso es que las personas ricas se endeudan. Y tú, si tú lees de Padre Rico, Padre Pobre, por eso es que te digo que no es la Biblia, no debe ser tu Biblia. Te va a decir, cómprate una casa y la rentas. Y pues sí, pero aplican las leyes de Estados Unidos que te cobran un crédito con una tasa anual del 3%, 4%. Aquí te estoy hablando de una tasa, yo he visto tasas del 45%. Es monstruosa la cantidad de interés que se pagan. Carísimo. Entonces, pues bueno, me di cuenta y pues le enseñaba a los clientes, oye, si tú pagas esto, o sea, cada vez que recibas un bonito o esto, vas a quitarte estos pagos y por consiguiente esos intereses ya no los pagas. ¿Sí? Así fue como entendí ya el tema de los créditos y pues, te lo quise compartir. Traté de ser lo más explícita ahorita porque ahorita que estoy aprovechando el espacio, es bien importante que la gente lo entienda porque todo el mundo lo puede hacer si se esfuerza un poquito y puede salir, de verdad les va a ayudar un montón a hacerlo, ¿no? Después de ahí me cambiaron a otra sucursal. Ya no estamos hablando de nóminas altas, ya estamos hablando de dueños de negocio, de empresarios, que tuve ya inversiones pues, de 5 6 millones, 10 millones, tal vez no tan altas, tal vez no eran los empresarios más altos. Digo, no sé si sea mucho o poco. La verdad es que el banco, otra cosa que pasa es que pierdes la realidad de las cosas. O sea, tú ves ingresos mínimos, el salario mínimo, ¿no? Un salario de 5,000, 6,000 pesos, que sí los veías, ¿no? Menos incluso. Y también ves ingresos, lo que te decía, ves ingresos de millones de pesos. O sea, el ingreso es exponencial y eso es clave también dentro de esto, ¿no? Eleazar, haciendo una pausa aquí y hablando de ingresos, te voy a comentar algo muy breve. Yo hice un episodio anterior y me comentaba esta persona que trabajó en Estados Unidos que ganaba $600 a la semana, alrededor de 12,000 pesos. Y anteriormente, una fichera que esta me dice que en una buena noche se puede llegar a ganar 7,000 pesos. Que yo dije, pues voy a ser fichera. Nah. Amigo, sin decir colores ni marcas, ¿a cuánto aspira a ganar un banquero? Bueno, depende mucho, o sea, la verdad es que ahí puedes ver sueldos, no vas a ver el mínimo, o sea, definitivamente no lo vas a ver. Yo te hablo de ingresos para un cajero quizás de 12,000, 13,000 pesos, que es, pues para mucha gente es bueno, la verdad, y hace mucha ayuda. Vas a ver un ejecutivo bueno, que va a recibir un ingreso de 15, 16,000 pesos y conforme vaya subiendo de segmento, es importante que si te interesa trabajar en la banca, entiendas que te tienes que especializar en algún segmento, ¿sí? Porque entre más especializado estés, más te van a pagar, porque más difícil va a ser encontrar a alguien con tus mismas cualidades y perfiles, ¿no? Entonces es eso, también certifícate ante la MIF, es bien importante. La MIF es como ser doctor. ¿Sabes qué? Si yo te quiero hablar de inversiones y te quiero recomendar una inversión y no tengo esa certificación, pues ten cuidado, ¿no? Por eso se dan mucho los fraudes y la gente no lo sabe. Importante, la gente no sabe que eso es importante, ¿no? Entonces, pues si te interesa, certifícate por tu cuenta si lo puedes hacer y si no, pues entra al banco con esa intención. Entonces, esos son los ingresos, pero yo he visto ingresos de un director, un gerente de, no sé, 50,000, 60,000 pesos. He visto ingresos de un zonal que ya es como una jerarquía un poquito más alta, de arriba de 100,000 pesos. O sea, es que es increíble la diferencia y sobre todo los bonos. Los bonos, eso es otra cosa, porque un cajero se ha de llevar unos bonos, digo, a decir tu número de 10,000 pesos al trimestre. Puede haber bancos, otros bancos que te los den al mes. Si pasa, ¿no? Y pues para un ejecutivo los bonos son de 20, 30,000 pesos, ¿no? Entonces la calidad de vida, sí ves un cambio en la calidad de vida en ese sentido, pero yo también les voy a decir algo importante. Eh, no conozco a una persona en el banco que haya tenido más de
ciertos años, o sea, que tenga más de 40 años, ¿sí? De edad, que no tenga una enfermedad. Sí, o sea, he visto casos de personas que van al hospital. A mí a veces me parpadea el ojo. He visto cómo a la gente se le derrama el ojo aquí de negro. He visto cómo han tenido paros cardíacos a fin de mes. Neta, un fin de mes en el banco es la muerte, es un caos, cabrón. Y sobre todo, pues en los bancos más grandes, ¿no? Entonces, sí ganas, ¿sí? Pero también así como ganas, también la exigencia se vuelve muy dura. Si no tienes esa resiliencia, si no tienes esa adaptación o capacidad de manejar el estrés en temas muy complicados, va a ser difícil. O sea, a veces de verdad el ingreso que tú tengas no va a ser suficiente para sentirte bien, porque eso es bien importante. Yo hoy en día, amigo, digo, yo sigo dedicándome a esto, el estrés está a tope como todos los días, hay que tratar de controlarlo y tenerlo en el momento, ¿no? Pero yo de verdad admiro mucho a las personas que con poco son felices. Para mí eso es realmente tener abundancia, porque sentirte bien, estar contento, no tiene precio. Conforme vas creciendo te das cuenta de la importancia que es tener una salud mental buena, ¿no? Ok. Amigo, independientemente de lo que acabas de decir, porque yo lo he comentado a cada una de las personas que se han sentado en este lugar, Ujú. independientemente de lo que tú nos acabas de decir, que yo te puedo constatar que es una chinga, hay aspirantes que dicen, güey, yo lo puedo manejar y la voy a romper allá. Y probablemente sí, pero es impactante lo que acabas de decir. Nada remunera tu bienestar, tu salud física y emocional. Pero aún así, a quien está aspirando a esto, recomiéndales algo. ¿Cómo prepararte para ese impacto de exigencia que vas a tener mes con mes, si no es que semana con semana o inclusive día a día? Porque eso sí, en los bancos puedes tener un mes buenísimo y estar en top. Y una semana te puede ir mal y eres lo peor que está ahí. Mira, fíjate que bueno, a resumidas cuentas, esa fue mi experiencia en HSBC. Me voy a BBVA. En BBVA empiezo una experiencia completamente distinta porque estamos hablando del banco más grande de México, ¿sí? Con la cartera más grande de México y también con la tecnología más avanzada de todas. Claro, no, Sí, evidentemente. pero eso a los que trabajamos en el sector bancario es un reto bien importante. Y más ahora, y volviéndome a adelantar, con la inteligencia artificial, ¿sí? La verdad es que los puestos de los banqueros o de los ejecutivos o de los puestos en sucursal en general van a tener o ya tienen fecha de caducidad. O sea, ya viene un tema de recorte de personal fuerte. No es malo ni es bueno, son cambios y hay que adaptarse. Eso es lo que yo puedo recomendarles. Adáptense. Adaptarse a las necesidades, al cambio. El banco es muy cambiante. El banco es la cúspide del capitalismo, si lo quieres ver así. O sea, ahí es agresivo, es muy agresivo el asunto y sobre todo prepárate, o sea, de verdad, entre más preparaciones, mejor, ¿no? Porque una persona preparada que sepa de lo que está hablando va a poder tener mayor expertise en tener clientes que sean rentables para el banco, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que al banco, y voy a sonar un poquito feo, pero es la realidad, al banco le importan los clientes que les dejan dinero, ¿sí? Y para que tú puedas hablar con alguien que tiene dinero, tienes que saber hablar su mismo idioma. Y para eso tienes que saber, ¿sí? Entonces, eso es. Y sobre todo también, digo, porque a mí no me gusta menospreciar a la gente, pues que no tiene, al contrario, yo creo que deben tener acceso también a esto, también saberles explicar, ¿sí? Cuando estuve en BBVA, llegué de una sucursal que te hablaba de que tenían inversiones a un lugar donde fue un mercado aquí en La Cocota, ¿sí? No sé si conozcas el Sí, mercado de La claro. Cocota, pues es un lugar muy popular. Sí, 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 zona popular. Es tipo central de abastos, pequeño mercado, ¿no? Básicamente. Entonces, yo te juro que les hablaba de inversiones porque a pesar de todo tenían dinero, ¿no? Algunos. Oye, pues invierte tu dinero acá, te va a dejar tanto de ganancia, no sé, te va a funcionar. Les empezabas a aplicar la misma y si te quedaban viendo, amigo, nada más te quedaban viendo, ni te contestaban, no tenían ni pinche idea de lo que les hacías. No tenían Claro, idea. claro. Entonces, eso me obligó a desmenuzar el pollo, ¿sabes? O sea, a decir, ¿sabes qué? Te lo tengo que explicar con palitos, con manzanitas, así para que te quede claro Claro. cómo funciona. Y pues ahí esa fue la verdad es que
BBVA te enseña muchísimo en el tema de las ventas, es muy agresivo en el tema de las ventas. Eh, si te gusta el sistema financiero, si te gusta el banco, en particular los bancos, creo que es una buena institución donde puedes hacer una muy buena carrera bancaria. Lo ideal es que no te quedes en ventanilla. La neta es que el banco no quiere, pues, no quiere empleados que solo se queden ahí. Quieren que crezcan, quieren que sean gerentes, que la rompan, porque para ellos es rentable eso. Y también para ti, ¿no? O sea, si va a estar ahí, también te va a dejar ese dinero. Es un ganar-ganar. O sea, algo que debemos entender es que los bancos, muchas personas, sobre todo los adultos mayores, piensan que son de gobierno, ¿sí? Y la verdad, impactante, ¿no? Yo creo que una gran parte de las personas pensionadas que van y tramitan su cuenta del IMSS es porque piensan que el BBVA es una dependencia de gobierno y te exigen, oye, es que me tienes que atender esta impresión de estado de cuenta y no sé si lo sepan, pero estados de cuenta ya en sucursal tiene un costo porque ya lo puedes cargar desde tu aplicación. O sea, lo que busca el banco es eficientar costos. ¿Sí? Entonces, a eso voy, a eso quiero llegar. La tecnología está avanzando un tema donde los mismos clientes tengan la habilidad de despacharse solos. O sea, le están dando un arma poderosísima, amigo, porque tú con dos, tres botoncitos que presiones en la aplicación, ya pudiste autorizarte un crédito si lo tienes autorizado de 200, 300 mil pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Que a veces no tienes la asesoría que necesitas, no tienes los beneficios o no te explican bien los beneficios que tienes y pues terminas adquiriendo un compromiso muy fuerte porque ya te lo despilfarraste y es muy difícil cuando tienes un tema de estar pagando porque te endeudaste a lo bruto, es una de las cargas más difíciles que puedes tener, ¿eh? Es muy difícil. Amigo, de verdad que es impactante lo que me acabas de decir, porque precisamente me viene a la mente cómo no solamente los adultos mayores y no solamente las personas de zonas populares, porque pues te digo, dentro de eso yo también desconozco muchas cosas y eso que yo estoy empapado en el sector. Por ello es que te pedí que lo expresaras y creo que lo has dicho de la manera más precisa posible. Entonces, pues bueno, es un tema que difícilmente vamos a poder abarcar en un solo episodio. Yo espero que más adelante tengamos la oportunidad de poder decir otros tips o ciertas cosas en la parte de educación. Pero bueno, vamos ya un poquito avanzados para poder ir finalizando el episodio. Y para ello, sí te quisiera preguntar, normalmente esta pregunta se la he hecho a personas que ya conozco un poquito más. Pero, ¿qué sigue para Eleazar Rojas? Bueno, pues algo que yo te puedo decir de mí, de Eleazar Rojas, es que la vida, algo que me dijeron y me quedó muy grabado, esto no tiene mucho tiempo que me lo han dicho dentro del sector, pues he platicado con personas con las que puedes desahogarte y puedes decir cosas y pues la verdad es que yo siempre he pensado en tener un proyecto personal, o sea, lo mejor que puedes aspirar es algo tuyo, ¿sí? Porque, digo, es muy válido, si tú quieres ser empleado, si tú quieres trabajar así, es válido y voy a lo mismo, mis respetos, porque si tú te sientes cómodo así, ya triunfaste en la vida. Pero en mi caso no, yo soy ambicioso, yo quiero más, ¿sabes? Y la misma necesidad me ha orillado a eso, a sentir esa necesidad de decir, necesito seguir pues dando más y me di cuenta que la manera en que lo puedo hacer es apoyando y asesorando a la gente correctamente. Hay clientes que me han dicho que debería de asesorarlos de manera extraoficial y por esa razón es que me estoy motivando y me siento con esa motivación de querer tener un proyecto propio, personal, porque de esa manera me pongo del lado del cliente. O sea, yo no lo voy a ver de frente como no va a haber un escritor, ay, perdón, no va a haber un escritor en medio, amigo, sino que yo me siento al lado de él y le digo, mira, es así. Sí, yo te puedo orientar a esto y sobre todo enseñarles a las personas, porque de verdad la educación financiera es clave, así como dicen las miniaturas, ¿no? De YouTube. Es clave el hecho de que te eduques, te prepares y sobre todo que sea joven. De formar un hábito de ahorro es el principio de la riqueza, amigo. Ese es el principio. Entonces, eso es lo que viene. O sea, todavía vienen algunas cosas interesantes. Mientras tanto, mientras estoy aquí, el tiempo que esté, a lo mejor me quedo. O sea, no sabemos cómo vayan a pasar las cosas pues seguir dando lo mejor de mí. O sea, la verdad es que yo agradezco mucho a todas las instituciones que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos. No tengo las mejores experiencias, pero tampoco puedo decir que es un mal trabajo. O sea, la verdad es que, em, como todo, son oportunidades que se toman, pero también llega un límite.
Sí, llega un límite que ya no puedes o no dejas pasar, porque, pues, o más bien que tienes que pasar, es como romper un caparazón, y creo que esa es la necesidad que me está moviendo, ¿sabes? El hecho de decir: "Necesito salir de mi zona de confort", y eso también es importante para que quieras sobresalir o para que tengas una mejor calidad de vida. No le tengan miedo a las finanzas. Las finanzas te dan el poder para tomar decisiones. Las finanzas te dan el poder de querer tener un negocio propio o independiente, y si lo sabes gestionar bien, tú decides cuándo irte de vacaciones, tú decides a dónde irte de vacaciones. Si tienes hijos, tú decides si los vas a ir a ver a un evento y no le tienes que pedir permiso a nadie. Y eso es empoderamiento. Y eso creo que es lo más importante de entender, que si tenemos educación financiera, invariablemente, o sea, a lo mejor no va a tener sentido lo que digo ahorita, pero es real, o sea, 100% real, te va a dar esa posibilidad de poder irte independizando y hacerte responsable. Porque una buena planeación financiera es, incluso siendo empleado, de decir: "Oye, se va a graduar mi hija y no te dio permiso el patrón", pues tú tienes derecho a faltar, aunque no te paguen el día, pero si tú te planeas, lo prevés, puedes cubrir ese gasto. Para mí, personalmente, vale más estar un día en un evento de tus hijos, ¿sí? Que te paguen que perder un día de sueldo. O sea, es una compensación, ¿sí? Costo de oportunidad. Perfecto, Eleazar. Bueno, ya como te comentaba, estamos por finalizar. Hay muchísimo todavía que me gustaría hablar. La verdad es que sí me gustaría poder tener otro segmento o una extensión de este capítulo. Claro. Pero para finalizar, quiero que el día de hoy le regales a mi audiencia un consejo que tú consideres de oro en la parte financiera, porque tú bien lo acabas de decir y yo concuerdo mucho contigo. La parte de tu ingreso y tu deuda o te va a hacer esclavo en un lugar o te va a hacer libre de forma permanente. Así es. El consejo que tú quieras, lo que tú pienses que nos va a llevar o que puede llevar a la gente a tener esa libertad o esa tranquilidad de la toma de decisión que nos acabas de comentar. Claro que sí. Pues mi consejo que daría es: págate a ti primero, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Normalmente en la contabilidad te enseñan que las ganancias o los beneficios es ingresos menos gastos es igual a beneficios, ¿sí? Entonces, si tú pones ingresos menos beneficios es igual a gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú el día de hoy, si tú sabes que vas a ganar 100 pesos, tú y no los tienes, ¿sí? Y si tú, cuando recibas los 100 pesos, de esos 100 te ahorras 10, o sea, eso es pagarte a ti mismo, ¿sí? Y tú te acostumbras a trabajar con 90. Sí, y se te vuelve un hábito. Se te vuelve un hábito que se hace un efecto, que se le conoce como de interés compuesto. O sea, empiezas a ganar sobre lo que ya estás ganando sin que tú tengas que hacer nada. Y el tema de las inversiones no es cuánto puedo gastar, sino cuánto puedo aportar, sino cuánto tiempo voy a mantener mi inversión. Entonces, entre más pronto apliquen este consejo que les doy, mejor les va a ir. Se los aseguro, se los garantizo, se los puedo comprobar si quieren en su momento, pero de verdad es importantísimo tener eso, es tener cubierto eso, por lo menos un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es: me corren el día de hoy, ¿cuánto tiempo puedo vivir o sobrevivir con el dinero que tengo? ¿Sí? Lo ideal es 3 a 6 meses, por lo menos. Ya después ahí hablamos de inversiones, criptomonedas, todo lo que quieran hablar, con gusto lo hablamos, pero lo más importante, que es la que el 80-70% de la población en México no tiene, es un fondo de emergencias. Entonces, vayan por ello. Ok, aquí en resumen, y yo lo comparto con mi amigo porque la verdad es muy importante. A mí lo que me ha resultado, al igual que Eleazar, es tener estos pilares que yo te lo voy a resumir. Si me permites, es asegúrate, invierte y piensa bien lo que págate a ti primero, sí, pero también piensa que lo que estás gastando y lo que estás ganando. Eso es fundamental. Y pues bueno, Eleazar, por favor, te voy a pedir que nos compartas tus redes porque indudablemente yo ahorita no te puedo preguntar tantas cosas, cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo manejar tu Afore, cómo asegurarte, en dónde hacer estas cosas para que te resulte más conveniente, porque tú no lo dijiste en el episodio. Hay entidades que van a buscar el beneficio propio, pero no es lo ideal para el cliente en este caso. ¿Cuáles son tus redes? ¿En dónde puedes estar apoyando a la gente para que puedan consultarte o pedirte una asesoría? Claro, no, pues bueno, la verdad es que yo en su momento tuve un proyecto personal cuando estuve independiente, que era Finanzas ERH. Me pueden seguir ahí a través de Instagram.
También me pueden seguir en mi perfil personal, Eliezer RH, y pues próximamente, pues con lo que te platiqué de lo que estoy pensando implementar, pues tendremos otros proyectos. Sí me gustaría que si llegan a ver este video, pues me siguieran, ya que considero que voy a dar algo de valor para todos ustedes y pues que me encantaría compartirles con mucho cariño. Pues bueno, muchísimas gracias por estar conmigo. Gracias Gracias por a ti por la todo el invitación. conocimiento que nos has compartido, que yo considero que es muy valioso. Amigos, banda, muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Afortunadamente el canal va creciendo, tenemos más suscriptores y nuestras páginas ya tienen más reacciones. Entonces te voy a pedir que nos regales tu suscripción, que actives tu campanita y que nos regales comentarios si es que te gustaría saber o conocer de algún tema específicamente. Con mucho gusto yo voy a estar invitando a una persona en este lugar que te pueda compartir eso que deseas saber. Muchísimas gracias y hasta la próxima.